Acompáñame a Marcos, capítulo 14. Vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones en este libro, versículos 53 hasta el 65. Marcos 14, versículos 53 hasta el 65. Voy a tomar la lectura. ¿Me sigues con tu vista? Dice así la palabra de Dios. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús, pero para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Vamos a orar. Dios y Padre, así como oramos hace un momento, te pedimos tu guía, te pedimos tu dirección. Pedimos, Padre, que tu palabra sea predicada fielmente, Señor. Quita toda palabra humana, quita toda idea de mí o cualquier pensamiento mío, Señor, y pon tu palabra en este lugar, Señor, que sea expuesta con poder y que sea expuesta con mayor claridad, Señor, para que podamos comprender qué es lo que tú quieres decirnos hoy y qué es lo que quieres que hagamos. Danos oídos atentos, ojos atentos a ti, Señor, a lo que tú vas a decirnos, y dice tú en esta hora, Señor, tu espíritu en este lugar, haciéndonos entender tu poderosa palabra. Tuya es la gloria, la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, estamos me parece 4 o 5 predicaciones de terminar el libro de Marcos. Parece que en diciembre podamos ya comenzar con nuestro nuevo libro, así que te pido que me ayudes a orar para que podamos cerrar este libro de la mejor manera, con toda esta enseñanza que hemos recibido de parte de Dios a lo largo de más de un año, ¿verdad? En lo que hemos estado viendo Marcos. Y vamos a comenzar el Éxodo. Es un libro que se necesita mucha audacia, ¿verdad? Para mucho tiempo también para poder estudiarlo verso a verso, como es costumbre aquí en nosotros. Así que te pido de favor estas oraciones para el siguiente libro. Así que estamos en este capítulo 14. Este capítulo, el más extenso de Marcos, ¿no? Estamos ya casi culminando con el capítulo, y hay una frase que escuchaba esta semana, y es de este personaje que se llama C.S. Lewis, que dice así: ningún hombre sabe lo malo que es hasta que ha intentado con todas sus fuerzas ser bueno. Ningún hombre sabe lo malo que es hasta que ha intentado con todas sus fuerzas ser bueno, ¿no? Y esta frase es muy cierta, porque mientras creamos, ¿verdad?, que la vida se trata de ser buenas personas, pues vamos a tropezar, ¿no?
La palabra de Dios en Romanos 3 nos habla de que no hay ni un justo, ¿verdad? Ni uno solo, ¿no? Entonces, nuestra tendencia natural como hombres, estamos inclinados, ¿verdad?, al mal. Ya redimidos en Cristo, tenemos a su Espíritu para que seamos guiados, ¿verdad?, a la verdad, pero aún así lidiamos y luchamos con el pecado. Y cuando nosotros tenemos esta premisa de que mi vida o la vida se trata de ser buenas personas, en algún momento nos vamos a decepcionar, ¿verdad? A lo mejor un día o 2 días eres buena persona y haces muchas cosas buenas, pero al final tu naturaleza te va a engañar, ¿verdad? Y vas a terminar decepcionándote de ti mismo, ¿no? Y es ahí donde nos damos cuenta, ¿verdad?, que sin el Señor nada somos, ¿verdad? Que sin el Señor nadamos, ¿verdad?, en contracorriente. Y que vivimos una vida contraria a la realidad como tal. A lo que podemos decir que en ese sentir, cuando estamos nadando en contracorriente hacia Dios, estamos desafiando a Dios, como diciéndole a Dios: yo soy mejor, mis decisiones son mejores que las tuyas, ¿no? Cuando estamos nosotros pensando que se trata de mí mismo, que se trata de hacer las cosas bien, que se trata de ayudar, que se trata de hacer obras, ¿no?, nos encontramos desafiando a Dios, ¿verdad?, desafiando su palabra. Y este pasaje nos va a mostrar esa naturaleza de desafío en dos perspectivas, ¿no?, diferentes, mostradas en los personajes que se involucran en este pasaje y que se encuentran en este sentido de desafiar a Dios, ¿no? Vemos a un discípulo, vemos a Pedro, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Pedro había huido del arresto. Pedro le corta la oreja a una persona, a Malco, que era uno de los siervos del sumo sacerdote, y Jesús le dice que ¿qué le pasa, no? ¿Qué te pasa, Pedro? ¿Por qué haces esto? ¿No? Entonces Pedro huye y vemos aquí, se vuelve a mencionar al personaje de Pedro, y vemos que Pedro le seguía de lejos. Dice aquí explícitamente, le seguía de lejos. Pedro estaba escondido siguiendo cómo iba el proceso del Señor respecto a su muerte. Entonces vamos a ver a los principales sacerdotes, a todo este grupo religioso que estaba desafiando a Dios, ¿verdad? Estaba desafiando la autoridad de Jesús, ¿no? Y te decía, este pasaje nos va a mostrar esa naturaleza de desafío a Dios en estas perspectivas, en estos personajes que se muestran aquí. Por eso titulamos este sermón Desafiando a Dios, con el fin de que podamos entender, podamos conocer nuestra condición, podamos nosotros reconocer nuestra tendencia pecaminosa, que la vida no se trata de ser buenas personas, sino se trata de entregarme a Cristo, para que Cristo sea mi guía, para que Cristo sea mi protección. Entonces yo vaya caminando constantemente con Él, ¿no?, en lo que Él dice. Y así que en ese sentido se espera, ¿verdad?, que el Señor nos hable acerca de, y que nos haga reflexionar acerca de si estamos desafiando a Dios. Antes de que entremos a estos puntos de desafío, pregúntate a ti mismo: ¿de qué manera yo estoy desafiando a Dios? ¿De qué manera con mis acciones? ¿De qué manera con mi manera de expresarme? ¿De qué manera con mis acciones estoy desafiando a Dios? Estoy desafiando lo que Él dice, estoy desafiando su palabra. Entonces vamos a entrar en contexto al texto, y hemos sabido que Jesús está a unas horas de morir. Jesús ya fue arrestado, ¿no? Jesús está en el Getsemaní, ¿se acuerdan? Había estado en el Getsemaní. Jesús entra a adorar a su Padre, ya era la hora para entregarse. Él está orando a su Padre que si fuese posible pasase esa copa. ¿Qué contenía la copa? Decíamos, la copa contenía la ira de Dios. Dios iba a derramar su castigo sobre él, ¿no?, puesto que Corintios nos dice que él se hizo pecado para recibir, ¿verdad?, toda la ira justa
de Dios sobre él y para que aquellos que se acercan en fe a él pudieran ser salvos. Y, y Jesús estaba angustiado, Jesús estaba triste, Jesús estaba agobiado, Jesús estaba en un estado en un estado físico deplorable, ¿no? Incluso Lucas nos dice que en esa oración él está sudando sangre. Él estaba padeciendo en esos momentos, ¿no? Puesto que él iba a separarse de Dios, iba a separarse de su deidad para recibir todo el castigo en la cruz. Entonces, por eso en ese sentir Jesús dice, pero, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero. Y entonces, hágase tu voluntad. Y entonces dice que viene un ángel, lo fortalece y sale de esa oración fortalecido, sale de esa oración convencido de que era la hora. Y entonces es Jesús que va hacia sus enemigos, ¿verdad? Encuentra a sus discípulos durmiendo, les da una lección acerca de velar y orar, ¿no? Y entonces llega el arresto, este arresto que iban por él más de 600 personas, ¿no? Hacia él, 600 contra 11, ¿no? Y Pedro quiere sentirse muy protector, ¿verdad?, del Señor, saca el cuchillo, le corta la oreja a uno, el Señor Jesús lo detiene, ¿no? Y el Señor 2 veces le dice, yo soy el que busca, aquí estoy, me entrego hacia ustedes, ¿no? Iban con palos, iban con linternas, ¿no? Porque habían visto señales de Jesús, habían visto que Jesús podía hacer, había hecho milagros, había hecho maravillas. Entonces decían, pues vamos a llevar todo lo que podemos por si Jesús quiere hacer algo, ¿no? Pero Jesús con su palabra, solamente diciendo yo soy, ellos se van hacia atrás, ¿no? Jesús toma el control de la situación, ¿no? Puesto que todo estaba orquestado por Dios en cuanto al arresto, en cuanto a que todo debía hacerse conforme a las Escrituras. Jesús mismo les dice, debe hacerse conforme a las Escrituras. Les dice 3 veces, me parece. Entonces, los discípulos, aquellos que le aseguraron no dejarlo solo, en esos momentos huyeron por sus vidas, ¿no? Dice el Evangelio de Juan que lo ataron, estas personas lo ataron para llevárselo al concilio, donde le esperaban 3 juicios a Jesús, ¿no? Marcos solamente menciona uno de los juicios, pero le esperaban 3 juicios para condenarlo a muerte. Entonces, aquí es donde entramos al texto, en versículo 53. Y aquí es donde surge este primer punto acerca del desafío a Jesús. Desafiamos a Jesús siguiéndolo de lejos. Desafiamos a Jesús siguiéndole de lejos. Observa, fíjate, trajeron pues a Jesús, versículo 53, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, ¿no? Jesús iba atado, lo llevan ante este personaje. ¿Quién era el sumo sacerdote? Era Caifás, ¿no? Era el líder del Sanedrín, ¿no? Y además estaba toda la jerarquía entera de los religiosos, ¿no? Ellos habían hecho a un lado sus diferencias doctrinales, habían hecho a un lado sus diferencias que tenían entre ellos, puesto que no se llevaban algunos, y ellos en estos momentos se reunieron para condenar a Jesús, para condenar a este hombre que no había hecho absolutamente nada. Pero Jesús les estorbaba, ¿verdad? Jesús les estorbaba en su comodidad religiosa. Decía la parábola de los labradores malditos, ¿verdad? Que ellos querían apropiarse de la heredad, ¿no? En ese apropiarse de la viña, apropiarse de la vid, ellos dijeron, matemos al hijo. ¿Se acuerdan de esa parábola? Matemos al hijo, ¿no? Y al matar al hijo nos apropiemos de esa heredad. Eso es lo que estaba sucediendo en estos momentos. Ellos querían matar a Jesús para apropiarse de algo que no era suyo, de la heredad del Señor, de la viña del Señor, perdón. Y entonces querían adueñarse de esta viña, y cabe mencionar, como te decía hace un momento, que
este proceso era ilegal. Lo que ellos estaban haciendo, llevar a Jesús ante el sumo sacerdote, era ilegal dentro de la tradición judía, ¿no? Como dato, te decía, es importante decir que antes de este juicio, Lucas y Juan nos hablan de que ya ha habido un juicio con Anás, ¿no? Ya ha habido otro juicio con los miembros del Sanedrín. Digamos que este juicio que vemos aquí es el tercero. Y entonces parece que Marcos resume estos 3 juicios en uno solo, ¿no? Ahora, vimos anteriormente que los discípulos huyeron, ¿verdad? Y enseguida vamos a ver aquí que uno de ellos le seguía de lejos, ¿no? Mostrando su incapacidad de seguirle, ¿no? ¿Se acuerdan de esa expresión de Pedro? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo yo no te voy a negar? Y el Señor Jesús le dice, a ver, Pedro, me vas a negar 3 veces. ¿Cómo crees, Señor? No, yo voy a estar ahí contigo. Y esto va encaminado, ya el siguiente pasaje vamos a ver la negación de Pedro, ¿no? 3 veces. Y Pedro, en su sentir de decir, he huido del Señor, no estuve con él, entonces dice aquí que le seguía de lejos. Dice el versículo 54, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Jesús le había dicho a sus discípulos que todo aquel que quisiera seguirle debía negarse a sí mismo. Pero recuerden que Jesús ya había anunciado también la negación de Pedro, misma que vamos a ver más adelante. Pero el punto aquí es que Pedro estaba desafiando a Dios en su manera de seguir a Jesús, dadas las circunstancias. Pedro tenía la mejor intención de seguir a Jesús. Yo creo que Pedro pensó que, dice, por lo menos de lejitos, yo creo que el Señor va a ver que sí estoy ahí, ¿no? Y así estamos a veces nosotros, ¿no? Por lo menos que vaya una vez al mes a la iglesia, el Señor va a ver que sí estoy ahí. A veces somos como Pedro, seguirle de lejos, ¿no? O por lo menos que lea un versículo a la semana, ya el Señor sabe que estoy bien con él. Eso es seguirle de lejos. Nada más como el hacer ciertas cositas no me hablan de tener una relación íntima con el Señor, ¿verdad? Entonces, Pedro seguramente tenía la mejor intención de seguirlo, ¿no? Pero él temía más a los hombres en esos momentos, ¿no? Él temía por su vida, ¿no? Y eso que hizo que Pedro le siguiera de lejos, ¿no? Dice aquí que él llegó hasta dentro del patio del sumo sacerdote, ¿no? Tanto así que se juntó con los alguaciles para calentarse en el fuego. Es decir, se juntó con estas personas que fueron a arrestar a Jesús. Imagínate. Y de aquí se desprende algo importante sobre seguir de cerca a Jesús o seguir de lejos. ¿Tú cómo le sigues a Jesús? ¿De cerca o de lejos? Seguir a Jesús verdaderamente se trata de seguirle de cerca, no de lejos. O sea, no podemos decir que somos seguidores o discípulos de Jesús si no nos relacionamos, ¿verdad?, íntimamente con Él. Veíamos en discipulado en la mañana que pecado es también no hacer lo que el Señor dice. Pecado también es no hacer lo que el Señor dice. Si el Señor te llamó a seguirle, entonces seguirle de cerca a Él. No seguirle o seguirle de lejos es pecado también. Entonces, si no hay una unidad con Él, entonces eso se trata de seguirle de lejos, ¿no? Y es claro aquí que seguir a distancia a Jesús es de cierta manera calentarse con el mundo. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pedro? Se fue a calentar, ¿verdad?, sus manos con los alguaciles, con esas personas que arrestaron a Jesús, que llevaban palos, que llevaban armas, ¿no? Jesús estaba ahí, Pedro estaba ahí junto con ellos, calentándose en el mundo. Entonces, seguir a distancia a Jesús es calentarse con el mundo, ¿no? Es decir, unirse a las mismas prácticas que hace el mundo. El apóstol Pablo, ¿recuerdas lo que nos decía? No tomen, en Romanos 12, 1, 2, no tomen la forma de este mundo.
sino transformados por medio de la renovación de su entendimiento. El apóstol Pablo hace esta indicación a los romanos. Y Pedro estaba ahí conviviendo con las personas que arrestaron a Jesús. Pedro estaba junto con estas personas. Estaba, en algunas películas lo retratan muy bien porque ponen ahí como que la fogata y todos se juntaban para calentarse, probablemente hacía frío. Pedro estaba junto con estas personas, estos alguaciles, ¿no? Y Pedro está aquí y esto nos habla, ¿verdad? De que aquellos cristianos que siguen de lejos a Jesús son aquellos que comúnmente se calientan con el mundo, son aquellos que comúnmente practican las cosas del mundo, que comúnmente están conviviendo, que están aprobando lo que el mundo hace, y le siguen de lejos. ¿Por qué? Porque su deseo es vivir en la carne, vivir en lo terrenal. Y si tú eres uno de estos, déjame decirte que estás desafiando a Dios. Hay un desafío a Dios. Tú estás diciendo, Señor, sí me gustan las alabanzas, pero no quiero estar contigo, ¿no? Sí me gusta escuchar tu palabra, sí me gusta escuchar lo que tú dices, pero hasta ahí, nada más, ¿no? Déjame hacer mis cosas, ¿no? Déjame seguir calentándome con el mundo. Ese es un desafío al Señor. Ahora, desafiamos a Jesús dando falso testimonio de Él, ¿no? Fíjate, vamos al 55. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Jesús era totalmente inocente, eso lo sabemos. Porque dice aquí que aunque buscaban testimonio en contra de él, no lo hallaban. Y si encontraban algunos, podían decir algo entre ellos y se contradecían unos y otros, no decían lo que era, ¿no? Decía la ley decía que si por lo menos 2 testimonios concordaban, podían proceder a una sentencia, pero ni siquiera ellos concordaban, no se ponían de acuerdo en contradecir a Jesús, ¿no? O en dar un falso, o dar testimonio en contra de Jesús, ¿no? ¿Y qué pasa cuando no se encuentra algún testimonio en contra de alguien? ¿Qué pasa cuando no se encuentra una evidencia, un testimonio en contra de alguien? Pues se procede ¿a qué? A la mentira, ¿verdad? Se procede a la mentira. Los abogados, algunos dicen, tú di esto que pasó así para que podamos avanzar en el proceso, ¿verdad? O se procede a torcer la verdad, ¿no? Para lograr un objetivo, ¿no? Cuando no se encuentra testimonio de alguien en contra, se procede a la mentira o a la fabricación de una mentira, ¿no? O a torcer la verdad para lograr un objetivo. Por eso dice el 57, dice, entonces levantándose unos, dieron falso testimonio contra él. Dieron falso testimonio, o sea, estaban mintiendo contra Jesús, ¿no? Diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro sin mano. ¿Esto lo dijo Jesús o no lo dijo? ¿O lo dijo a medias? ¿No? Hay mentira aquí, fíjate lo que Jesús dijo verdaderamente. Ve a Juan 2, 18 al 19. Evangelio de Juan. Capítulo 2, versículos 18 y 19. Fíjate lo que dice. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Esto hace referencia al azote que Jesús hace, ¿se acuerdan? En el templo. Entonces dice, respondiendo Jesús le dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Concuerda con lo que dijeron en el versículo 57, ¿no? Un poco, ¿no? Pero era una verdad a medias, porque en el 57 dicen que ellos dijeron, hecho a mano, ¿no? Y en 3 días edificaré otro sin mano. O sea, le agregaron un poco más, empezaron a torcer la verdad del Señor, empezaron a torcer las Escrituras, ¿no? Torcer lo que el Señor había dicho, ¿no? Jesús hablaba, acuérdense que Jesús hablaba de este templo físico, ¿verdad?
de su cuerpo, de la resurrección. Pero aunque fuera así, observa que jamás dijo que lo derribaría a mano y lo edificaría sin mano, ¿no? Por eso entonces dice el versículo 59, regresamos a Marcos, por eso dice en consecuencia, dice, pero ni aún así concordaban en el testimonio. No concordaban en el testimonio. Puedes ver aquí que una verdad a medias es una mentira absoluta. Una verdad a medias es una mentira total, una mentira absoluta. Eso pasó en el Edén, ¿se acuerdan? Cuando Satanás engaña a la mujer. Vamos a revisarlo. Génesis 3. Génesis 3, del 1 al 3. Y quiero que citemos esto para que vayamos al trasfondo del estado pecaminoso, del estado de desafío a Dios, ¿no? Génesis 3, del 1 al 3. Fíjate lo que dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer. Fíjate lo que dijo la serpiente. Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Verdad? Aquí la serpiente persuade a la mujer, ¿verdad? Y fíjate la mujer, lo que dice, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Vean, dos mentiras aquí. Esto es una verdad a medias, que es una mentira absoluta. Primero, Satanás, ¿verdad? Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Había dicho Dios eso? No, ¿verdad? Dios dijo, de todos puedes comer, menos de este. Pero luego la mujer, ya persuadida por Satanás, también le agrega y le dice, no, la mujer le dice a la serpiente, dice, de todos, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto de que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. ¿Dios había dicho que no lo tocara? No. Jesús nada más dijo, no pueden comer, ¿no? Pero aquí a la mujer ya le agrega, ni le tocaréis, para que muráis. Entonces, ¿ves lo que pasa cuando somos engañados? ¿Ves lo que pasa cuando queremos seguir de lejos a Jesús? Queremos torcer las Escrituras. Queremos modificar las Escrituras a nuestra conveniencia. Comencemos a torcer la palabra de Dios. Fíjate lo que Dios había dicho, Génesis 2, 16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Hasta ahí fue la instrucción, de todo árbol puedes comer. Dios nunca dijo, no lo puedes tocar. Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Ves? Seguir de lejos a Jesús, tenemos esa tendencia a torcer. ¿Por qué? Porque si tú sigues de lejos a Jesús, obviamente no vas a venir a su palabra. Y entonces lo poco que te acuerdas, vas a tú querer agregarle o vas a querer quitarle a tu conveniencia. Así que examínate en eso. ¿Cómo estás siguiendo a Jesús? ¿Lo estás siguiendo de lejos? ¿Estás viniendo a su palabra? ¿Todos los días estás teniendo comunión con Él? ¿Estás siguiéndole de cerca? ¿Te estás congregando? ¿Te estás discipulando? ¿Estás tú teniendo esa intención siempre de conocer más de Él? ¿O simplemente es venir en domingo para cumplir y ya? Ten cuidado, porque si tú le sigues de lejos, es muy probable que tuerzas las Escrituras. O es muy probable que tú quieras darle un sentido a las Escrituras a lo que no dice. Y esa intención o ese torcer las Escrituras viene de un corazón como el de Satanás. ¿Quién gobierna tu corazón? ¿La verdad o la mentira? ¿Quién está en tu corazón? ¿Las tinieblas todavía? ¿La luz? ¿Satanás o Dios mismo? Torcer la verdad o la Escritura es desafiar
a Dios, es estar lejos de Dios. Es seguir de lejos a Dios y estar cerca de Satanás. Satanás es el padre de mentira. Por eso es preciso de que digamos quién está, que todos los días podamos decir quién gobierna mi corazón. Podamos examinarnos todos los días y decir, Señor, dame tu verdad, dame tu palabra todos los días, para que no pueda yo torcerla, para que no pueda darle un sentido que no va acorde, y para que pueda aplicarla de acuerdo a lo que tú dices. Romanos 3:4 dice, de ninguna manera, antes bien Dios, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seáis justificado en tus palabras y venzas cuando fueses juzgados. Hechos 5:3 dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Aquí el apóstol Pedro exhorta a Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? Para que sustrajeses el precio de la heredad. Por eso, examínate en eso. ¿Quién gobierna mi corazón? ¿Quién toma decisiones en mi corazón? Satanás desafía a Dios. Satanás siempre se ha caracterizado por ese desafío. En el cielo sucedió, ¿verdad? En el cielo él desafió a Dios, quiso ser igual a Dios y fue desterrado. ¿No es así? Nos los marca Isaías, ¿no? Él se revela desde el cielo. Por eso es que cada uno de nosotros en todo tiempo debemos preguntarnos, ¿quién dirige mi corazón? ¿A qué distancia estoy siguiendo a Cristo? ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estoy de Dios? ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estoy de las Escrituras? ¿Estoy calentándome con el mundo ahora? ¿Estoy participando con lo que el mundo desea, con lo que el mundo dice? ¿Estoy participando y agradándome de lo que el mundo hace o dice? ¿Estoy usando la palabra de Dios solamente para mis fines y propósitos? ¿Para la mentira? ¿O estás buscando estar en comunión con Cristo? ¿O estás buscando estar cerca de tu Señor? ¿O estás todos los días arrodillándote y diciendo, Señor, estoy aquí, límpiame, ayúdame, no puedo solo, ayúdame a vivir conforme a tu voluntad, ayúdame, tú guíame, como cantamos hoy, sé tú mi guía, sé tú mi redentor. Desafiamos a Jesús cuando rechazamos la verdad. Versículo 60. Entonces, fíjate lo que pasa. El sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo, ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? O sea, el mismo sumo sacerdote, debido a esta falta de evidencia de condenar a Jesús, a la ineptitud de los testigos, ¿no? Esta ineptitud porque no se ponían de acuerdo, ¿no? Se para él mismo y él mismo le pregunta a Jesús en un sentido de frustración. Este sumo sacerdote estaba frustrado porque el juicio estaba saliendo mal, no se ponían de acuerdo unos con otros, ¿no? Este juicio estaba siendo un fracaso. Había un relajo ahí. Nadie se ponía de acuerdo. Y entonces se levanta el sumo sacerdote y le dice, ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? ¿Y Jesús qué hacía? 61, más él callaba y nada respondía. Vean, entra en desesperación el sumo sacerdote. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos para incriminar a Jesús? No podemos ahorita ejercer una sentencia ante Jesús, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esta profecía de Isaías en 53:7? Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Vean, los religiosos estaban dando pie. Ellos estaban aún en su pecado, ellos estaban aún en la voluntad de Dios, estaban dando pie a la verdadera Pascua. Y Cristo es la Pascua. El silencio de Jesús era el cuadro de que estaban preparando al Cordero
para el sacrificio, aquel cordero que quita el pecado de muchos, como lo decía Juan el Bautista. Y Jesús, a la siguiente pregunta de este hombre, de Caifás, va a reafirmar lo que ellos no aceptaban. Va a reafirmar que Él es el Cristo, que Él es el enviado, que Él es el vencedor. Por eso, en el 61, el sumo sacerdote, desesperado, le vuelve a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? 62, y Jesús le dijo: yo soy. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Caifás le pregunta literalmente que si él era el Hijo del bendito, pero la intención no era como para ver si sí era o no, sino para acusarlo de blasfemia, para contradecir a Jesús, para incriminar a Jesús. Y Jesús responde de una manera afirmativa, pero también Jesús responde de una manera autoritativa aquí, de una forma de autoridad. Es decir, Él no solo expresa que Él es el Cristo, sino también expresa que Él es el verdadero juez, cosa que ellos no estaban mostrando. Ellos estaban enjuiciando a Jesús de una manera incorrecta. Y Jesús les dice, yo soy el juez, porque voy a venir de las nubes del cielo y voy a juzgar a vivos y muertos. Y me encanta porque ellos en ese momento se sentían los verdaderos jueces, se sentían dueños de las circunstancias. Y claro, ¿verdad?, que por supuesto no iban a aceptar esta afirmación de Jesús. No iban a aceptar lo que Jesús estaba diciendo, que Él era el Cristo, que era el Hijo del Dios bendito, pero que además Él era el juez y que ellos le iban a ver venido del cielo para juzgar a los vivos y a los muertos. Y esto dio pie a que ellos dijeran: Jesús es blasfemo, Jesús es acusado de blasfemia. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, desafiamos a Jesús cuando rechazamos la verdad. Cuando nuestra manera de pensar tiene un fin personal, cuando nuestra manera de aplicar las Escrituras tiene un fin en el cual yo me veo beneficiado, es ahí cuando estamos desafiando la verdad de Dios, cuando estamos desafiando el Evangelio de Dios. Porque estamos quebrantando, porque estamos diciendo las Escrituras no sirven, Cristo no sirve. Son mejores mis decisiones, son mejores mis ideas, son mejores, es mejor lo que yo pienso. Cuando el Señor te dice: ven a mí, ¿verdad?, ven a mí si estás cansado, si estás atribulado, pero tú dices: no, yo quiero ir a terapia, no, yo quiero ir a psicología, yo quiero ir a alguien. Estás pisoteando lo que Jesús te está diciendo. Estás haciendo a un lado lo que Jesús está diciendo. Cuando el Señor te dice: yo soy el que te da paz, yo te voy a dar gozo, te voy a dar esperanza, pero tú dices: no, yo quiero seguir generando más dinero y dinero y dinero. Estamos desafiando lo que el Señor nos está dando por heredad. Estamos incluso pisoteando la cruz, puesto que la cruz es ese punto de partida para que nosotros seamos justificados delante de Él. La cruz nos enseña, ¿verdad?, qué tanto Dios detesta el pecado, pero también qué tanto Dios nos ama a cada uno de nosotros. Y entonces, al entender que mi pecado es muy serio y que el pecado es un crimen que cometemos ante Dios y que Jesús lo pagó, y que además ese pago expiatorio nos da un beneficio a nosotros si vamos a Él en fe, y nos da esperanza. Entonces, ¿qué evangelio estás entendiendo? Cuando tú estás diciendo: no me interesa Jesús, o cuando tú le estás diciendo: Jesús, te sigo de lejos nada más porque no me conviene seguirte de cerca. El único que tiene la razón de todas las cosas es el Señor, hermanos. Él es el juez verdadero. Él es el que va a venir a juzgar a vivos
y muertos. Cuando Dios nos dice está escrito, allí acaba la conversación. Cuando el Señor nos dice esto es lo que debes hacer, la palabra dice esto es lo que debes practicar, ahí se acaba la conversación. Tú tienes que hacer lo que el Señor dice, puesto que es tu Señor, porque es tu Rey. No es decir, esto no me gustó, voy a arrancar la página de la Biblia, ¿no? Porque eso no me gustó, para que no me lo vuelva a encontrar en otro texto. No es como decir, esto no lo hago porque creo que para mí es mejor. Estamos desafiando al Señor, estamos desafiando su bendita palabra. No hay nada que tú puedas sugerir, no hay nada que tú puedas agregar, no hay nada que tú puedas tú quitar. Tú y yo necesitamos ser guiados por la verdad, ser guiados por el juez, ser guiados por Cristo, ser guiados por su palabra. Y como era de esperarse, ahora fíjate el 63, versículo 63. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Ante esta tensión del fracaso del concilio, Caifás sintió alivio, ¿verdad?, de que Jesús se incriminara, entre comillas, a sí mismo. Tanto dice aquí que se rasgó las vestiduras y dijo: ¿qué más necesidad tenemos, verdad, de testigos? Él dijo: han oído blasfemia. ¿Te das cuenta cómo la verdad para los incrédulos es blasfemia? Caifás consideró la expresión de Jesús como mentira, cuando ellos en su juicio estaban mintiendo en contra de Dios, falso testimonio. Ellos consideraron que Jesús estaba de alguna manera exigiendo para sí mismo igual poder y gloria de Dios. En Mateo 26:66 ellos gritaron: Él es reo de muerte. En vez de que ellos escudriñaran las escrituras acerca de Jesús, de si era el Mesías, el Hijo bendito de Dios, examinar si realmente Él lo era, ellos respondieron a su propio juicio. Pero no solo eso, respondieron cobardemente ante Jesús, diciendo en el versículo 65, dice, o sea, vean la cobardía de estos hombres. Dice, y algunos comenzaron a escupirle, y a cubrirle el rostro, y a darle de puñetazos, y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. ¿No? Cuando la verdad está tan expuesta, ¿verdad? Esto es lo que sucede, ¿verdad? Con la mentira. La mentira es cobarde. La actitud, cuando la verdad es expuesta ante la mentira, la actitud que toma la mentira es de cobardía. Ya lo habían incriminado, pero aún así lo bofetearon, ¿verdad? Ya lo habían incriminado de blasfemia y aún así le escupían, le cubrían la cabeza, le daban de bofetadas. El resultado, cuando la verdad está tan expuesta a ti, pero no a tu corazón, el resultado es similar a lo que hicieron estos hombres. Evadir la verdad, desafiar la verdad, escupir a Cristo, golpear a Cristo, bofetear a Cristo, querer eliminar a Cristo de tu vida. Esa es la actitud cuando tú no deseas tener aquí al Señor, aquí en tu corazón. Escupir lo que Cristo dice, escupir las escrituras y decir, esto no sirve, escupe. Bofetear a Cristo, decir, esto no sirve, las escrituras no me dicen nada. Evadimos, nos incomodamos incluso cuando alguien quiere hacer una oración, ¿verdad?
se siente una incomodidad alrededor. ¿Por qué? Porque la tendencia es evadir, porque la tendencia es escupir, es bofetear lo que Cristo dice. Cuando hablas de Cristo a alguien y se empieza a enojar contigo, y te empieza a decir, es la tendencia. No me digas nada hablando con unos profesores, hablando de estos temas, no me digas nada de eso, no me interesa nada de eso. Le digo, pero déjame terminar la conversación, porque primero sí quieren conversar y quieren sentirse dueños de la verdad, pero cuando ya expones la verdad, ya expones el evangelio, ya hasta aquí, no me digas nada, no quiero saber nada de eso. Y a veces nosotros podemos caer en este sentir cuando estamos siguiendo de lejos a Jesús, cuando no nos comprometemos con Jesús, cuando no venimos a las Escrituras, ¿no? De repente con mi esposa tenemos ahí un detalle entre los dos, y mi esposa me calla diciendo, ¿sí veniste hoy al Señor? ¿Sí abriste las Escrituras hoy? Y yo me quedo así, tengo que ir al perdón, ¿no? Perdóname, no estoy, vamos a orar. ¿Por qué? Porque cuando la verdad está tan expuesta, lo que queremos es evadir, lo que queremos es no orar, lo que queremos no es congregarme, lo que queremos es no buscar, no estar con el Señor de una manera cercana, de una manera íntima a Él. Y aquí se cumple esta parábola de los labradores, ¿verdad? ¿Te acuerdan? Que dice más, aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. El punto de estos hombres de incriminar a Jesús era quedarse con la heredad, apropiarse de la heredad, y dice la parábola, y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá, vean el resultado después de lo que ellos hicieron, vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Hermanos, desafiar a Jesús es rechazar la verdad, es desear apropiarme de algo que no es mío. Rechazar a Cristo es desafiar a Cristo. Rechazar al Hijo bendito de Dios, rechazar que Él es el Cristo, que Él es el Mesías, rechazar que Él es el enviado a cumplir el plan de Dios para reconciliarme con Él por medio de su muerte. Hermano, no desafíes a Cristo, no rechaces a Cristo, ríndete a Él. A la luz de esto, ¿qué acción hace que tú lo estés rechazando? ¿Qué acción hace que tú le estés siguiendo de lejos nada más? ¿Qué acción, qué palabras hace que tú digas o que tú escupas a Cristo o que tú bofetes a Cristo? Examínate en esto. Dice Corintios, 2 Corintios 5, 15 al 20, dice el apóstol Pablo, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. ¿No? Esta expresión, ya no vivan para sí, es precisamente eso, el desafío a Cristo. Cuando tú vives para sí, estás desafiando, tú estás evadiendo lo que Dios dice. Dice enseguida, sino para aquel, ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocimos según la carne. Ya no lo conocemos así, de modo que si alguno, ¿ven el contexto? Porque a veces utilizamos este pasaje como así muy a la ligera, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Qué padre pasaje, pero qué padre contexto, ¿verdad? El decir, ya no vivan para sí, ya no vivas desafiando a Dios, ya no vivas escupiendo a Dios, bofeteando a Dios, sino ahora vive por aquel que murió y resucitó por ti. Y entonces ahora sí, viviendo para Él, entonces ahora sí, de modo que si alguno está en Cristo, esta unidad en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Tú eres nueva criatura? Si tú eres nueva criatura y si tú recitas de memoria, entonces tú también estás diciendo que ya no vives para ti. Entonces tú también estás diciendo
que no estás desafiando a Dios. Entonces tú también estás diciendo que estás viviendo por aquel que murió y resucitó por ti. Y sigue diciendo Corintios, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Si tú dices eso, si tú afirmas que eres nueva criatura en Cristo, entonces tú entiendes que ya no vives para ti, pero también entiendes que tu pecado fue cubierto en la cruz del Calvario. Y que Jesús, por amor, al sacrificarse en esa cruz, Él no tomó en cuenta tu pecado, pasado, presente y futuro. Y que en esa cruz Él nos estaba reconciliando consigo mismo, nos estaba reconciliando con Dios. Estábamos separados de Dios, éramos sus enemigos, éramos hijos de ira, dice la palabra de Dios, pero en esa cruz se efectúa el perdón, se efectúa la redención, no tomando en cuenta tu pecado. Entonces, ¿vas a seguir viviendo para ti? ¿Vas a seguir siguiendo a Jesús de lejos? ¿Vas a seguir considerando poca cosa lo que Jesús dice? ¿Vas a seguir escupiendo las Escrituras? ¿Vas a seguir bofeteando a Dios? ¿Vas a seguir poniéndole al Señor en la cabeza una manta para después golpearlo? ¿Guardando la Escritura en un rincón para que nada más la saques el domingo? Pues no, ¿verdad? Recuerda esto, el Señor te reconcilió consigo mismo. Tú no podías reconciliarte con Él, estabas destituido de la gloria de Dios, no podías alcanzar a Dios, pero el Señor Jesús se dio para que tú pudieses alcanzar, te da su justicia, te da su espíritu para que entonces su espíritu, que a la verdad está dispuesto, entonces tú pudieses abrazar su amor, tú pudieses abrazar lo que es Él. Qué maravilloso, ¿verdad? Que Dios, haciéndonos nuevas criaturas, no toma en cuenta nuestros pecados. Piensa en ese pecado vergonzoso que hiciste. Piensa en ese pecado que no le dirías a alguien. Ese pecado fue cubierto en la cruz del Calvario. Y si tú estás aquí, ese pecado ha sido limpiado. Y el Señor te ha redimido de ese pecado. Y además te ha justificado. Es decir, ahora Él te ve por la fe, Él te ve justo delante de Dios, como si hubieras vivido una vida perfecta, una vida como la de Cristo. Es tan maravilloso lo que el Señor hace, tan maravilloso que debe hacerte rendirte ante Él, que debe producir en ti un amor inmenso, que es tan maravilloso que debe producir en ti el seguirle de cerca, el seguirle íntimamente a Él, y no nada más de lejitos. Así que es embajadores, fíjate, sigue diciendo, así que somos embajadores en nombre de Cristo, somos sus representantes de Cristo aquí en la tierra. Imagínate, somos representantes y tú siguiéndole de lejos, pues entonces, ¿qué tipo de representante eres, verdad? Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, hermanos. Así que desafiar a Dios, antes de querer desafiar a Dios, reconcíliate con Dios, arrepiéntete, busca seguir a Jesús todos los días de una manera íntima, enamórate de Dios, enamórate de lo que Él hizo por ti, abraza ese amor que Él te ha dado a través de su sacrificio, comprométete con Él, dile, ahora sí, Señor, ahora sí, he entendido lo que tú has hecho por mí, quiero seguirte, quiero que tú me guíes, quiero que seas tú mi Señor, quiero que toda mi vida que tú me guíes, que toda mi vida sea dirigida por ti, que tú estés, como cantábamos hoy, tú al frente, tú atrás, tú en mí, Señor, todos los días, que pueda yo vivir todo lo que me rodea, lo viva a la luz de tu palabra, a la luz de tu evangelio. Sigue a Jesús de cerca todos los días. Síguelo como una nueva criatura que eres, como un hijo guiado por el Espíritu. Arrepiéntete de tus pecados, vuelve a Dios, vuelve a su verdad. No le desafíes
No le sigas de lejos, no te calientes con el mundo. Tú ya no eres de este mundo, dice la palabra. Ya no te unas a lo que el mundo hace. No des falso testimonio de él, no desafíes rechazando la verdad, no lo desafíes rechazando lo que el Señor hizo por ti. Reconcíliate, arrepiéntete y vive para su preciosa gloria todos los días. Amén. Vamos a orar. Dios y Padre, te damos gracias por este momento, gracias por tu palabra, Señor, porque es tu palabra que nos anima, es tu palabra que nos permite redarguir nuestro corazón. No, tu palabra, tu verdad expuesta, expone también a nosotros nuestras tinieblas. Tu verdad saca a relucir toda nuestra maldad. Tu verdad entresaca todo lo podrido que estamos, Señor, y que al darnos cuenta de eso, Señor, podamos rendirnos a ti, podamos postrarnos a ti y decirte, Señor, heme aquí, como los varones decían en tu palabra, como Abraham, como Moisés. Así que, Señor, permítenos, danos tu espíritu, Señor, para que día a día esa disposición que el Espíritu nos da pueda hacer en nosotros hombres y mujeres que te anhelan, que te alaban, que desean seguirte de cerca. No hombres cobardes, no mujeres cobardes que están de lejos solamente. No hombres y mujeres que te desafían. No hombres y mujeres que solamente queremos estar contigo para que satisfagas nuestros deseos carnales, sino hombres y mujeres que por medio de la fe encuentren su total confianza en ti, encuentren su esperanza en ti, se rindan ante ti todos los días, que te sigan de cerca y que puedan comprender todos los días tu palabra y no tengan esa tendencia a torcer o a mentir a la luz de esto, Señor. Ayúdanos, Padre, porque el tema del pecado es muy, muy fuerte. El tema del pecado es serio. No podemos solamente nombrarlo, sino ver la seriedad de lo que conlleva el pecar. Pero tu gracia pesa más que el pecado, y que esa gracia nos lleve a vivir para tu gloria, Padre. Gracias por mis hermanos, gracias por este momento, Señor. Tú límpianos, tú danos tu poder y tu sabiduría para vivir para tu gloria, Señor. Te glorificamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.